Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la invitación, que vamos, a mí me parece precioso poder estar aquí con vosotros en vuestra parroquia, en esta primera sesión, además la primera, ¿no?, de esta formación. Y en fin, pues como tengo que ir a la parroquia, pues entonces vamos a empezar lo antes posible, ¿no? Y bueno, la parroquia de San Antonio de la Florida no es por presumir, pero está muy chula, ¿no? La invito a todos a verla porque es la típica joya que tenemos en Madrid, que todo es perfectamente desconocida por los madrileños, ¿no? Porque es una iglesia histórica que fue pintada por Francisco de Goya, ¿no? Y de hecho tanto le gustó al propio Goya que quiso enterrarse allí en la iglesia. Pero todo esto es insignificante para los madrileños. Lo único que es conocido es que es la iglesia que está al lado de Casa Mingo, ¿no? Y eso es lo que... esa es mi parroquia. Bueno, pues... entonces, como tengo que ir allí, vamos a ir empezando. Entonces, tal como lo habéis planteado, ¿no?, el tema del Padre, el Hijo y el Espíritu, bueno, yo entiendo que es una oportunidad preciosa para contemplar el misterio de Dios, que, bueno, evidentemente es el corazón de nuestra fe. La fe, sobre todo, es conocer a Dios, es el conocimiento de Dios, el conocer a Dios, además de primera mano, porque Él nos ha hablado y se nos ha manifestado, y eso es lo más precioso que tenemos. Y bueno, pues sí, la fe luego te ayuda a conocer un montón de cosas, pero primero, conocer a Dios. Y entonces, pues en el catecismo, ¿no?, que yo no soy nada original aquí, voy a seguir sencillamente lo que explica el catecismo de la Iglesia. En el artículo de fe en Creo en Dios Padre, ahí nos habla fundamentalmente de quién es Dios. Dios, este misterio divino que nosotros conocemos, veneramos, nuestro amigo, pues es a la vez un Dios infinito, increíble, maravilloso, pero a la vez es Padre, Hijo y Espíritu. Y entonces en esta parte se nos habla del misterio de la Trinidad, y después se nos habla de lo que se dice en el artículo del Padre. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así que este también es el momento de contemplar esa parte de nuestra fe, que es que Dios ha creado este mundo en el que vivimos. Así que son un montón de cosas y yo no sé si voy a conseguir hablar bien en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera es, pues, dar una pincelada sobre el misterio mismo de Dios, ¿no? Porque, bueno, si te paras a pensar, estamos todo el día hablando de cosas sobre Dios y tal, y Jesús, pero Dios, en cuanto a Dios, es tan misterioso que a veces, pues, no pensamos lo suficiente en Él, ¿no? Y de hecho hay gente que dice, bueno, yo es que Dios se me hace demasiado grande, ¿no? Yo rezo a la Virgen María, a San Antonio, ¿no? Porque se nos hace inasequible, ¿no? Y yo creo que es bueno que nos demos cuenta de lo inasequible que es. Dios es más grande de todo lo que podemos pensar, pero eso no quiere decir que no lo podamos pensar un poquito, ¿no? Porque si no pudiéramos pensar un poquito en Él, pues ni siquiera podríamos darnos cuenta de lo grande que es, ¿no? Así que algo sí que podemos hablar, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Dios sobre sí mismo en las Sagradas Escrituras? Estoy fatal yo de la garganta, así que espero sobrevivir hasta ahora hablando. Entonces, Dios es, en las Sagradas Escrituras, el Dios de Israel, el que ha cogido a Israel y lo ha amado y le ha pedido un amor único, exclusivo. Es el único Dios, que quiere decir, pues en principio, pues como cuando uno se enamora, ¿no? No quiero como compartirte con otras personas, ¿no? Yo te quiero a ti, para mí sola, para mí solo, porque para mí eres tan importante que llenas mi corazón, ¿no? Pues algo así es lo que Dios establece con su pueblo. Nos quiere de una manera única, al pueblo de Israel, se manifiesta de esa manera, y también a los cristianos. Sí, muchas gracias, porque cuando me pongo a hablar, llevo una semana que no veas. Gracias. Sí. No, el agua es lo que mejor me viene, gracias. Bueno, entonces, lo primero es esa especie de amor exclusivo, ¿no? Dios que nos pide un amor exclusivo, un amor como único, ¿no? Luego también se revela este Dios de las Escrituras como el Dios que da vida. Yo creo que ahora esto que lo pienso, el Dios de las Escrituras, aprovecho para hacer aquí un paréntesis, a veces
ha entrado entre los cristianos esa visión que es muy poco cristiana, ¿no? De decir, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo y tal, y como colérico, y luego tenemos el Dios del Nuevo Testamento, que es el Dios majete y como mucho más cariñoso y tal. O sea, eso puede ser una impresión que nos llevamos si uno lee las Escrituras, pero eso no es las Escrituras, no es lo que la Iglesia cree. La Iglesia cree que el Dios de Israel es el Dios de Jesucristo, ¿no? Son dos dioses, ¿no? Y decir que todo el Antiguo Testamento está lleno de un Dios colérico, eso no es así. Es verdad que a lo mejor en algunos momentos, algunas páginas de la Escritura nos puede dar una impresión que nos resulta difícil de entender, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de misericordia, un Dios que da vida, que ama a todo el mundo. O sea, no es que Jesús nos haya revelado la misericordia como algo en contradicción con el Antiguo Testamento. Ha llevado a plenitud lo que ya decía el Antiguo Testamento, que ya hablaba de un Dios de misericordia, que se cuida de todos, que se cuida de los animales, que se cuida de las personas que no son judías incluso, que no son del pueblo de Israel. O sea que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de misericordia, es un Dios que da vida. Eso se nota muy bien en la historia del pecado. Cuando Adán y Eva son amigos de Dios, pues están llenos de vida. Cuando se apartan de Dios, pues mueren, es lo que dice, ¿ves? Pues ahora que os habéis apartado de mí, morís, ¿no? Porque estar con Dios es tener la vida, apartarse de Dios es entrar en contacto con la muerte. Bueno, pues esto es una de las cosas fundamentales. Él está vivo y da vida alrededor. Y una de las cosas principales sobre Dios, la identidad de Dios, la da el Antiguo Testamento con el nombre del Señor, que es muy fácil de acordarse. La cita es Éxodo 3:14, como el número pi, ¿no? Allí dice Dios, yo soy el que soy. Y esa revelación en la zarza es, bueno, un lugar en el que Dios está manifestando su verdadera entraña, su verdadero corazón. Está diciendo a la vez que es el Dios que está a nuestro lado, que nos acompaña, que ese soy está diciendo también que estoy contigo, que va a estar contigo, que no te va a dejar solo, es parte de lo que está queriendo decir. Pero también ha dado lugar a mucha reflexión, esas palabras misteriosas del nombre de Dios, y allí la Iglesia ha encontrado también que ese Dios que es, también es un Dios pues infinito, un Dios que no solamente, digamos, tiene bondad, sino que es bondad, que no solamente tiene misericordia, sino que es misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la manera de tener bondad, misericordia, sabiduría de Dios es diferente. O sea, ya Dios no es como todas las demás cosas que tienen como cierto nivel de riqueza, ¿no? Sino que es un Dios que tiene una riqueza inexhausta, o sea, que es abundantísima y que es tan grande que no nos lo podemos ni imaginar, ¿no? Por eso, en ese yo soy el que soy, está manifestando Dios, pues que es tan grande que no nos lo podemos imaginar adecuadamente. Pero sí podemos entender suficientemente, pues, bueno, pues lo grande que es, ¿no? Es una misericordia tan grande que es más grande que todas las misericordias que podemos pensar. Pero, bueno, entendemos de qué se trata, ¿no? No es como si... pues como cuando te hablan en otro idioma que no sabes lo que significa, ¿no? Algo estamos entendiendo. Es una misericordia tremenda, ¿no? Como dice la Escritura, dice, bueno, pues como las madres que aman a sus hijos, pero todas las madres y además más todavía, ¿no? Pues algo podemos entender, ¿no? No nos lo podemos como figurar suficientemente, pero algo nos hacemos a la idea. Bueno, pues esto es un poco lo que nos manifiesta las Escrituras de Dios, ¿no? Y lo que nuestra inteligencia da de sí, ¿no? Por eso decía que en el nombre del Señor, el Señor, como yo soy el que soy, está hablando de plenitud de ser. Plenitud de ser significa también plenitud de vida. Es lo que hace que las cosas existan y tiene una existencia que nadie se la puede quitar. A este mundo le ha dado existencia a Dios, pero ¿cómo tiene que tener Dios la existencia para qué? Para poder darla, ¿no? Si la tiene de tal manera que nadie se la puede quitar, ¿no? Este mundo pues ha nacido de Dios, ¿no? Pero al fin y al cabo es consistente, ¿no? No es que sea tan difícil destruir un universo. Nosotros estamos a punto de conseguir acabar con el planeta Tierra, pero no deja de ser un planeta, ¿no? Pero a ver quién acaba con todo el universo, ¿no? Es casi indestructible, ¿no? Pero bueno, ha salido de la mano de Dios, ¿no? Hasta cierto punto es más pequeño que Dios. Sin embargo, a Dios no lo pueden
no se lo puede destruir, nadie lo puede destruir. Eso es lo que quiere decir plenitud de ser, ¿no? Bueno, y yo creo que también una cosa preciosa es que Dios es así como salvaje, ¿no? A mí me gusta esa palabra, salvaje. Eso aparece un poco en, no sé si habéis visto las pelis de las Crónicas de Narnia, ¿no? Que tuvieron un éxito ya hace unos cuantos años, ya no está de moda, hace ya tiempo, ¿no? Bueno, estas pelis se basan en unos libros de una especie de apologista que no era católico, sino anglicano, Luis, que siempre estuvo ahí a punto de hacerse católico, pero no le consiguieron convencer sus amigos y se quedó siempre con los anglicanos. Sin embargo, él hacía una apologética del cristianismo sin más. De hecho, tiene un libro muy famoso, muy recomendable, por cierto, incluso para pensar en estas cosas, que se llama Mero Cristianismo. Y ahí son charlas de radio, ¿no? Cuando en la radio había bastante nivel, yo creo. Y ahí da muchos argumentos a favor del cristianismo en general. O sea, él no pretende defender ahí, digamos, la iglesia anglicana, sino el cristianismo, lo que todos los cristianos creemos, seamos protestantes, católicos, ortodoxos. Y bueno, cuando escribe esos libros, que son libros para niños, los de Narnia, ahí habla también de Dios. Y entonces les habla a los niños de Dios como si fuera un gran león, un león poderoso que es como el gran rey de ese mundo fantástico de Narnia, ¿no? Y entonces hay una conversación preciosa en la cual la niña está preguntando por el león y dice, ¿y cómo es Aslan? Es un león, uy, qué miedo, ¿no? Y es peligroso. Y dice, no es peligroso, pero es inquietante, no me acuerdo qué palabras usa, ¿no? Pero juega con esa idea de que Dios es tremendo, es por eso salvaje, en el sentido de que no está domesticado por nadie, pero eso no le convierte en peligroso, ¿no? O sea, Dios es salvaje en el sentido de que no está bajo nuestro capricho, bajo nuestros conceptos, nuestra manera de entender las cosas. Dios siempre es sorprendente, ¿no? Y esto nos pasa en las Escrituras. Los judíos no se podían esperar que el Dios que era su Dios resultara que acabase siendo el Dios de todos los seres humanos, ¿no? También de los paganos y tal, ¿no? Y mucho menos hubieran esperado que el Dios que no se dejaba hacer ninguna imagen acabase haciéndose hombre en la carne de Jesús, ¿no? O sea, Dios es súper sorprendente, ¿no? Por eso esa palabra de salvaje me parece como muy fascinante, ¿no? Bueno, Dios no se deja domesticar, es siempre más grande, ¿no? Y bueno, luego hay una serie de conceptos que usamos para hablar de Dios. Cuando a los niños les explicamos qué es Dios, ¿no? Yo imagino que las que sois mamás, los que sois papás y habéis hablado con los niños muy pequeñitos, ¿no? Y les explicas qué es Dios, pues hay una serie de conceptos súper básicos que le explicas a un niño y con eso los niños se forman una idea tremenda de lo que es Dios, que es verdadera, ¿no? Que es decir, claro, Dios está aquí, le puedes hablar en cualquier momento, pero no está aquí como estamos nosotros, ¿no? Dios está en todas partes, pero no está como este vaso está aquí, ¿no? Está, pues, en todas partes, ¿no? Y no se le puede ver, no se le puede tocar, no es ni grande ni pequeño, ¿no? Pues todo eso son cosas de la sabiduría de los cristianos, que conocemos a Dios pues muy profundamente, y esto es algo como una verdad muy profunda desde el punto de vista racional, ¿no? Porque es pensar en una cosa real, pero que es invisible, que no es material, que no es ni grande ni pequeña, ¿no? Pues es el misterio de Dios, ¿no? Por eso esa palabra, por ejemplo, simple, ¿qué significa simple? Claro, Dios es simple, pero como una cosa grandísima, no como una cosa pequeña. Simple, en general, es más bien un defecto, ¿no? Que una cosa, por ejemplo, el vaso es una cosa muy simple y, sin embargo, el ordenador es una cosa muy compleja, ¿no? Y por eso el ordenador hace un montón de cosas y el vaso, el pobre, pues solo sirve para coger agua, ¿no? Pero esto es algo propio de nuestro mundo, ¿no? Las cosas materiales son tanto más complejas, cuanto más complejas sean, más perfectas son y más funciones tienen. Sin embargo, las cosas espirituales son un poco al revés. Cuanto más simples son, para más cosas sirven, ¿no? Bueno, y eso es un poco ahora mismo, no he pensado en un ejemplo, entonces no resulta tan fácil de pensar, pero Dios es simple de esa manera, ¿no? Es simple porque consigue en una unidad tremenda, pues no tiene por un lado, digamos, la capacidad de amar y por otro lado la capacidad de conocernos, ¿no? Sino que todo está junto, ¿no? El amor que nos tiene y el conocimiento que tiene de cada uno de nosotros
no son como compartimentos diferentes, sino que es una unidad tremenda, ¿no? Una unidad mucho más perfecta que la que tenemos nosotros. Bueno, y así con muchas otras cosas que podríamos decir de Dios. Otra que es muy importante es la eternidad, ¿no? Que la eternidad quiere decir, bueno, que Dios, pues no solamente es que siempre ha existido y siempre existirá, sino que tiene otra manera de ser, ¿no? Dice la Escritura, para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que para Dios el transcurso del tiempo es de otra manera. O sea, ¿por qué razón tú y yo podemos decir que en la misa estamos delante del Calvario y de la tumba vacía y que estamos viviendo ahí la muerte y la resurrección de Cristo? Dices, bueno, ¿qué es? No, es que nos sirve para acordarnos. No, la Iglesia se lo toma muy en serio. No, es que cada misa es como un túnel en el tiempo, ¿no? Y nos metemos ahí. Dices, bueno, no porque sea un túnel en el tiempo, sino porque para Dios todo está presente, ¿no? Todo está presente. Dios vive de otra manera, ¿no? Por eso no nos hacemos a la idea cómo es la vida de Dios. Pero, bueno, la eternidad es también un misterio de la manera especial que tiene Dios de ser, ¿no? Bueno, pues ponemos así a abundar en muchas cosas. Otra es la sabiduría, que es una cosa preciosa, ¿no? Dios lo sabe todo, lo conoce todo. O sea, a veces nos sentimos nosotros tan insignificantes, dices, bueno, con todas las cosas que pasan y tal. Hay gente que dice, uy, ¿cómo voy a aburrir yo a Dios con mis cosas, ¿no? Con las guerras que hay, ¿no? Y ¿cómo voy a atreverme yo a pedirle a Dios que se me ha perdido el reloj, ¿no? Pues Dios, digamos que es tan grande que tiene fuerzas para todos, hay Dios para todos, no os preocupéis. O sea, que uno puede rezar a Dios de sus nimiedades y no avergonzarse de que lo mío es poco importante. Hombre, es de buen cristiano que le des importancia a las cosas más importantes, ¿no? Y que recemos. Hay una guerra, pues no vamos a estar haciendo una novena porque he perdido yo 1 euro, ¿no? Pues a lo mejor merece más la pena hacer una novena por la gente que está en la guerra, ¿no? Pero que ninguno piense que a Dios como que le falta tiempo, ¿no? Y lo pierde conmigo. A Dios le sobra sabiduría para conocer, dice Jesús, hasta el último cabello de nuestra cabeza, ¿no? Dice, no se vuelve blanco un cabello de vuestra cabeza sin que se entere Dios. No se cae un pajarito de un árbol sin que se entere Dios. O sea, a Dios le sobra conocimiento, ¿no? Y es un conocimiento, pues como el de los padres de familia, ¿no? Que conocéis pues lo que le gusta a cada niño, ¿no? Y tal, y yo qué sé, y dónde tiene los calcetines el pequeño, porque si no se le olvida. Pues así es nuestro Dios, ¿no? Que no es que sea sabio porque sepa muchas matemáticas, ¿no? Sino que es sabio en lo concreto también, ¿no? Y bueno, esto último, ¿no? Que es todopoderoso, es misericordioso. Fíjate que de todo lo que podían haber puesto los antiguos padres en el credo, pues dicen, bueno, creo en Dios Padre todopoderoso. Yo conozco un cura que dice en la misa, ¿no? Que Dios todo misericordioso o todo amoroso tenga misericordia de nosotros. Bueno, pues sí, efectivamente, Dios también es todo misericordioso y es todo amoroso. Pero bueno, el todopoderoso no quiere decir como que Dios sea una especie de, no sé, como un tipo ahí súper musculoso o una especie de gran señor de la guerra que tiene más tanques que nadie, ¿no? Yo creo que una cosa de la idea de todopoderoso es como muy confortante, porque quiere decir, entonces, nuestro Dios lo puede todo. En la Escritura aparece muchas veces eso. A la Virgen María, no hay nada imposible para Dios. Confía, Dios va a estar contigo. No hay ninguna cosa, por imposible que parezca, que Dios no pueda remediar, ¿no? Y si parece que no la remedia, pues Él sabrá, porque la va a remediar de otro modo, ¿no? Y por eso esa fuerza de Dios no quiere decir como que Dios va a estar como aprovechándose de los débiles. No es eso. De hecho, eso no es el poder mayor de Dios. El poder mayor de Dios, dice el catecismo, que se expresa en el perdón y en la misericordia. Lo dice una oración de la liturgia. La misericordia y el perdón de Dios es la máxima prueba de su poder, ¿no? Bueno, y también confiar en un Dios que lo puede todo, pues da una grandísima seguridad, ¿no? Te da esa seguridad de, bueno, yo soy el hijo del jefe, ¿no? Y, en fin, el que ha hecho estas estrellas tan grandes, pues ese se preocupa por mí, como si no hubiera nadie más, ¿no? Por eso
está muy ligado esto con la idea de la providencia, ¿no? Que es una cosa como muy cotidiana, ¿no? Dios está al tanto de todo, de si se te ha pasado el arroz, de si, yo qué sé, que se me ha llegado tarde el autobús, ¿no? O sea, también eso tiene que ver con la providencia. O sea, los cristianos hemos sido siempre como muy audaces al pensar la providencia. Hay un romano que se reía de los cristianos antiguos, decía, oye, vuestro Dios parece ahí como una especie de cotilla que tiene que estar ahí pendiente de todo, ¿no? De vuestras nimiedades. Pues para los cristianos era muy importante que Dios se preocupara de eso, del pajarito que cae de la rama. Bueno, nuestro Dios está pendiente de todo y no hay ninguna cosa, por pequeña que parezca, que a Dios no le importe. Y eso significa que puede estar preocupado de los que los demás consideran insignificantes, porque no hay nadie insignificante para Dios. Y sobre todo nosotros, que somos sus hijos. Si se preocupa de los gorrioncillos, pues ¿cómo no se va a preocupar de ti, no? Bueno, pues esto es lo que diría así en general sobre Dios. Y ahora vamos a pasar un poco al misterio de la Trinidad, ¿no? Que bueno, pues voy a explicar en 5 minutos o algo así, ¿no? O sea que nadie espere que lo voy a remediar aquí. He puesto este cuadro de Rivera que se me cae la baba cada vez que está en el Prado este. Bueno, me parece una delicia este cuadro, ¿no? Una dulzura, ¿no? Del Padre, el Hijo y el Espíritu. Bueno, yo creo que una cosa, la Trinidad es un misterio que tiene que verse siempre unido con lo que hemos visto antes. O sea, Dios es siempre misterioso, ¿no? Y siempre es inasequible. Pero eso quiere decir que la Trinidad tenemos que comprenderla lo suficiente. No vale decir, no, es que esto es muy difícil. No, es muy difícil, pero es nuestra fe. O sea, si tú no crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu, pues no eres cristiano, con perdón. O sea, quiero decir que es algo esencial del cristianismo, es que nos santiguamos y todo, es que es la entraña misma del cristianismo. No puedes decir, no, yo renuncio a entender esto. Tenemos que renunciar a comprenderlo bien, porque ninguno lo puede entender bien, pero tenemos que entenderlo lo suficiente, ¿no? ¿Y qué es lo suficiente? Bueno, pues lo suficiente es que solo hay un Dios. Vamos, Dios se pasó durante siglos metiéndole la mollera a los judíos, que solo había un Dios, que dejaran de dar culto a Astarte, a Moloch y a todos los dioses que pululaban en aquellos tiempos, ¿no? Vaya por Dios. O sea, solo hay un Dios en el cielo, ¿no? Y este Dios es además el creador, ¿no? O sea, no hay ninguna otra instancia divina o espiritual, ningún ángel que pueda compararse con Dios, ¿no? Y esto es lo fundamental. Y que nosotros creamos en el Padre, el Hijo y el Espíritu no quiere decir que creamos en 3 dioses. Hay solo un Dios y es el creador, ¿no? Ahora bien, por eso decimos 3 personas. La Iglesia encontró este concepto, personas, para intentar sencillamente explicar el Evangelio. Porque o sea, hay gente que a veces piensa, esto es como una especie de cosa así abstracta que no tiene nada que ver con la vida cristiana. Bueno, tiene que ver todo con la vida cristiana. O sea, porque tiene que ver con el misterio de Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesús es un ser humano admirable, que deja fascinados a los apóstoles, que se dan cuenta que no solamente un gran profeta, al principio pensarían a lo mejor que era un gran profeta, este es como Juan, qué gran tipo, ¿no? Claro, pero se empezaron a dar cuenta de que este no era un gran profeta sin más, hacía cosas que eran propias de Dios. No solamente, pues, curar ciegos, cojos, incluso resucitar muertos, es que hacía cosas alucinantes, como saber lo que otros estaban pensando. ¿Quién puede saber lo que otro está pensando, ¿no? O sea, yo puedo a lo mejor conjeturar, ahora estaréis pensando, qué aburrimiento más grande, ¿no? Pero, o sea, uno puede conjeturar lo que el otro piensa, pero no lo puede saber seguro, ¿no? O sea, saber seguro lo que piensa otro, dice la Escritura, que es algo de Dios. Dios conoce los pensamientos de cada uno. Dios reconoce si uno, por eso hoy aparecía lo de los fariseos, ¿no? Uno puede dar el pego de hacer las cosas bien, pero a lo mejor está ofreciendo el sacrificio, pero el corazón lo tiene lejos de Dios. Y lo que está deseando es a ver si quedó bien y a este otro me considera buena persona y me regala un campo, una tierra, o me pone más barato el campo que le quiero comprar. Vete tú a saber, ¿no? O sea, eso solo lo sabe Dios. Y Jesús sabía eso, lo que pensaba en el corazón las personas. Y otros muchos signos, ¿no? Y luego, pues, se cumplieron, los cristianos entendieron ese misterio, ¿no? De que Jesús
era el cumplimiento de las profecías y que, bueno, pues ahí no había sencillamente un gran profeta, era el mismísimo Dios de Israel. Entonces, por un lado está Jesús, que es el Dios de Israel. Luego está el Espíritu Santo, que envía a Jesús. Y resulta que el Espíritu Santo que reciben los cristianos es el Espíritu del Padre y del Hijo. Es el Espíritu que te permite, además, santificarte. Dice San Basilio Magno, a ver, si es el que te hace santo, pues no puede ser que Él no sea santo, no sea el mismísimo Dios. ¿Cómo te va a hacer divino el que no es el mismísimo Dios? En fin, que los cristianos descubrieron que Jesús era Dios y que el Espíritu Santo era Dios. Entonces, tenían delante un misterio que les dejaba perplejos, porque dices, a ver, si me lleva a Dios intentando decir durante siglos que solo hay un Dios en el cielo, y resulta que Jesús es Dios, y el Espíritu es Dios, y el Espíritu no es el Padre, Jesús tampoco es el Padre, porque Jesús habla del Padre y habla con el Padre, o sea, Él no es el Padre, ¿no? Por lo tanto, pues tienen que ser tres. Tienen que ser tres. ¿Tres qué? Pues ese es el problema. ¿Tres qué? No, encontraron, durante siglos estuvieron los antiguos cristianos diciendo, ¿tres qué decimos? Porque no vamos a decir tres dioses, solo hay un Dios, ¿no? Y entonces encontraron tres personas, ¿no? Pues tres personas porque tenemos tres nombres, tenemos el nombre del Padre, tenemos el nombre del Hijo y tenemos el nombre del Espíritu. Y esos tres nombres corresponden a tres personas. Tres personas, pero que ya no puedes entenderlas, pues, de una manera como simplificada. Aquí lo que hay que hacer es, para entenderlo bien, hay que renunciar a entenderlo mal, ¿no? Entonces, hay una serie de malas comprensiones que son muy fáciles de entender, pero que son falsas, ¿no? Por ejemplo, sería decir, son tres cosas. Claro, si dices que son tres dioses, es muy fácil de entender, pero claro, ya no es el cristianismo. Eso es otra cosa, es paganismo o yo qué sé. No, si fueran tres dioses, se entendería muy bien, pero eso no es el misterio de Cristo, en el misterio de Dios, ¿no? Otra cosa sería, no, son como tres partes, ¿no? Me acuerdo de una catequista que estaba muy orgullosa, que se le había ocurrido el invento de explicar a los niños la Trinidad. Dice, es como el huevo, que tiene la clara, la yema y la cáscara. Y dices, hombre, sí, son tres cosas en una, pero son tres partes de una cosa, ¿no? Es como decir cabeza, tronco y extremidades. Pues eso no es Dios. O sea, no es que sean como tres partes de una cosa, ¿no? Sino que el Padre entero es Dios, el Hijo entero es Dios y el Espíritu entero es Dios. O sea, no es que el Hijo haya repartido a Dios entre tres, ¿no? Sino que los tres son enteramente Dios. Por eso es un misterio, porque no lo podemos comparar con nada de este mundo, ¿no? Y bueno, la otra manera sería decir, bueno, como el café con leche y azúcar, ¿no? Tienes el café, le echas luego la leche, le echas el azúcar, lo remueves bien y salen tres de una sola. De tres cosas sacamos una, ¿no? Pero tampoco es una mezcla, ¿no? No se han mezclado. El Padre siempre será distinto del Hijo y el Hijo siempre del Espíritu. Total, que yo creo que lo que hay que hacer es sencillamente no intentar pensarlo junto. Lo que hay que hacer es pensarlo separado, ¿no? Pensar al Padre como totalmente Dios, al Hijo como totalmente Dios y al Espíritu como Dios. Y pensar que Dios, saber que Dios es trino, pero no intentar pensar a los tres juntos, diríamos, o sea, sino pensar a cada uno como totalmente divino, ¿no? Afirmando que cada una de las personas pues es perfectamente Dios, ¿no? No sé si esto ayuda, ¿no? Pero o sea, saber que si pensamos en Dios sin más, saber que sí, nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Pero como luego en la práctica nosotros estamos como metidos en el corazón de Dios, ¿no? Por ejemplo, en la misa, tú no hablas sin más de Dios. En la misa estamos siempre rezando, fijaros cómo habla el cura en la misa. Siempre se refiere al Padre por el Hijo en el Espíritu. El Espíritu lo tienes en tu corazón y tú hablas como si fueras Cristo. Tú eres en Cristo, te diriges al Padre. Le dices, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, siempre como que te puedes encarar con cada una de las personas, porque es Dios mismo que ha querido que los tratemos a cada uno como por separado, ¿no? Bueno, pues esto es el misterio de la Trinidad, así rapidísimamente contado, ¿no? Y entonces, también muy rápidamente quisiera referirme al siguiente misterio que está ligado con el Padre. Dices, bueno, qué curioso, ¿no? Decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto es un poco sorprendente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que el Hijo no ha creado el cielo y la tierra?
el Espíritu Santo no ha creado el cielo y la tierra, lo ha creado solo el Padre, pues ciertamente no lo ha creado solo el Padre. La creación es una creación de la Trinidad, o sea, son los tres, o sea, Dios entero ha creado el cielo y la tierra. No es como la encarnación, o sea, el Padre no se ha hecho hombre, el Espíritu Santo no se ha hecho hombre, se ha hecho hombre Jesús, ¿no? El Hijo de Dios. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu han creado cielos y tierra. Pero bueno, lo vinculamos con el Padre porque el Padre es origen. El Padre engendra al Hijo y el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. El Padre es fuente y como tiene carácter de fuente, le aplicamos la creación, ¿no? Pero bueno, esto es un poco por aclarar por qué está ahí lo de creador junto al Padre. Entonces, Dios es creador. He puesto aquí un dibujo medieval del Padre, o de Dios creando cielos y tierra. Y bueno, la creación es algo que está siempre con nosotros. A veces pensamos la creación como algo que pasó hace muchos millones de años y tal, pero la creación es algo de nuestra relación continua con Dios. Dios es siempre para nosotros nuestro creador. Dices, uno puede pensar como creado por Dios. Dices, hombre, a mí me hicieron mis padres, ¿no? Podríamos decir, bueno, sí, pero también cada ser humano es creado por Dios. Primero, porque todo lo que existe es creación de Dios. O sea, no podría estar este mundo existiendo si no estuviera Dios aquí. O sea, yo creo que para entender la creación se puede entender bien pensando en la electricidad, ¿no? O sea, si uno piensa en la creación como el carpintero, pensamos a Dios como no es. O sea, el carpintero, ¿qué hace? Coge la madera que estaba ahí en el árbol, el pobre árbol, coges el árbol y lo transformas y tienes una mesa. Y el carpintero se puede ir y se puede incluso morir y aquí seguirá la mesa, ¿no? No necesita el carpintero, la mesa ya tiene su forma de ser, ¿no? Pero Dios no es creador como un señor es carpintero, es más bien como la luz eléctrica. O sea, si tú dejas de suministrar luz eléctrica a la lámpara, se acabó, ¿no? Deja de iluminar. O sea, Dios es creador de esa manera. O sea, el existir, el estar en este mundo, nosotros lo tenemos como prestado. O sea, es verdad que somos cosas de este mundo, como parte del resto del mundo, compartimos las leyes de la naturaleza y tal, y digamos que uno no se queda desmembrado, ¿no? Se mantiene, tiene un sistema biológico que le mantiene aquí existiendo y tal. Pero aún así, todo este universo, como procede de Dios, los cristianos lo entendemos como algo que está como conectado con Dios. Algo así como la lámpara, ¿no? Para que la lámpara luzca, tienes que estar siempre suministrando luz eléctrica. Para que tú y yo existamos y el aire esté aquí, para que las leyes físicas estén funcionando y haya ahora ley de la gravedad y haya electromagnetismo entre los átomos de mi mano y todo eso, tiene que estar Dios ahí, haciendo que esas leyes funcionen y que eso exista, ¿no? Eso es lo que significa esta palabra que llamamos conservación, ¿no? Dios es creador y conservador de este mundo. Y luego, como decía antes, Dios acompaña el mundo, no lo ha dejado. No es como el que hizo la mesa y se largó, ¿no? Sino que Dios está siempre, si lo entiendes así como la luz eléctrica, que está como animando la lámpara para que esté ya brillando, así te das cuenta de que Dios no se ha apartado nunca. Y para que nosotros ahora respiremos, para que actuemos, para que podamos amar al prójimo, está de una manera especialmente cerca. Os decía antes, el ser humano además es creado de una manera extraordinaria, porque si toda criatura se puede decir que viene de Dios, porque primero Dios hizo todo el mundo hace mucho tiempo, pero además ahora está haciendo que todo exista, los ladrillos estos también. En el ser humano hay algo especial, que no es este mundo, y que no, digamos, los padres no son capaces de dar al hijo, ¿no? O sea, cada ser humano es una especie de misterio, es como indisponible. Tú te encuentras, vosotros, digamos, mis amigos cuando han tenido ese hijo siempre se quedan como boquiabiertos, porque claro, es que, como dicen a veces poéticamente, me han confiado un angelito del cielo. Pues es verdad, es que un ser humano no es una mera propiedad que tú tienes, ¿no? Es algo que no puedes disponer de él, ¿no? Bueno, eso habla de que Dios tiene un contacto directo con cada uno de nosotros. Y también cuando venimos a este mundo, Dios
hace una intervención especial ahí, como ha enseñado la Iglesia muchas veces, ¿no? Y esa especie de intervención especial también tiene que ver con que el espíritu humano aquí y ahora también necesita del apoyo de Dios, ¿no? Y por eso, pues para que nuestra inteligencia entienda, también ahí tiene que estar Dios. Por ejemplo, San Agustín decía que el estar entendiendo, cada vez que entendemos una cosa, cada vez que vemos que una cosa es verdad que, yo qué sé, este defecto que tengo que quitármelo, ¿no? O entender cualquier cosa que te han dicho, ¿no? Pues esa luz viene de Dios. Está Dios ahí en tu corazón como hablándote, ¿no? Dios no está lejos. O sea, esa idea de la providencia tampoco hay que verla como Dios está haciendo todo lo que me rodean, pero a mí no me toca, ¿no? No, está tocándote, está a tu lado, está en tu corazón, como llevándote de la mano, ¿no? Y haciéndote, bueno, pues florecer. Todo lo bueno que hay en nosotros también tiene que ver con la guía providencial de Dios, ¿no? Y bueno, así como aclaración, ¿no? El Big Bang, que es la teoría hoy en día más aceptada sobre el origen del universo, pues no es exactamente lo mismo que la creación, ¿no? El Big Bang es una teoría de cómo comenzó históricamente el universo tal como lo conocemos. Pero los científicos tienen muchos problemas, incluso para conocer bien el Big Bang, pero mucho menos para conocer qué había antes del Big Bang, qué era eso que dio lugar a ese origen, digamos, expansivo del universo. Sea lo que sea, la creación tiene que darse en el principio absoluto. O sea, si Dios ha empezado a crear el mundo, antes no había nada. Nosotros los cristianos decimos crear de la nada. No quiere decir formar a partir de algo, sino de la nada, que no hay ninguna cosa que digamos que tenga que Dios como contar con ello. No es que Dios haya creado este mundo contando, por ejemplo, con la fuerza de la gravedad. No, es que nosotros creemos que Dios ha creado incluso la fuerza de la gravedad. Dios lo ha creado todo, eso es lo que significa de la nada, ¿no? No hay nada que no dependa en último término de su misericordia y de su amor, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que crea Dios? Pues se suele interpretar, cuando empieza el Génesis, el primer día hizo Dios la luz. Ahí muchos han interpretado que se refería a los ángeles. Aunque es verdad que explícitamente no dice nada de ángeles, ¿no? El relato de la creación, ¿no? Pero bueno, luego la Escritura habla muchas veces de los ángeles y dices, pues en algún sitio los tuvo que crear, ¿no? Pues vamos a ponerlo ahí, ¿no? En la luz. En cualquier caso, en la tradición siempre se ha pensado que Dios creó a los ángeles y también como que les confió en parte cuidar de este mundo, ¿no? O sea, igual que a nosotros nos ha confiado también, a los ángeles les ha confiado, como seres racionales como nosotros, pues como que le ayuden, por así decir, a cuidar de este mundo, ¿no? Pero bueno, de una manera muy especial es interesante la creación del ser humano, ¿no? Que es como lo más central del relato de la creación, sobre todo en el segundo capítulo, cuando aparece en el Yavista, ¿no? Que aparecen la creación de Adán y de Eva. Bueno, entonces aquí fundamentalmente, más que hablar del texto de la Biblia, quisiera referirme a las cosas más esenciales sobre el hombre que aparecen en el catecismo. O sea, el catecismo, al hablar de Dios Padre, habla también de la creación y por lo tanto habla del hombre, porque conocer al hombre es algo muy importante para la fe de la Iglesia. Los cristianos hemos entendido que algunas verdades fundamentales sobre el ser humano son imprescindibles para la fe. Hay un tipo que me hace a mí mucha gracia, que es Orígenes, en el siglo II, que hace una especie de credo antes de que se inventaran los credos que nosotros conocemos, ¿no? Y ahí dice, bueno, la fe de los cristianos es la siguiente: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia, y creo en la libertad, ¿no? O sea, era como el cuarto artículo de fe, ¿no? Porque era fundamental para él, como parte esencial de la vida cristiana, el comprender al ser humano como un ser libre. O sea, que hay cosas sobre el ser humano que son esenciales para nuestra fe y también son muy importantes para conocernos, ¿no? Entonces, la primera, que insiste mucho siempre la tradición, ha sido que el hombre es imagen de Dios, lo que dice la propia Biblia, ¿no? El hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. Y esa imagen quiere decir que nos parecemos a Dios, vamos, que en nosotros hay algo especial.
Esto no nos convierte, como a veces se ha entendido, no es que los cristianos son los culpables de la contaminación y del abuso de la naturaleza, porque como se pensaban que el hombre era como una especie de vicedios aquí en la tierra, a imagen de Dios, todo lo demás lo podía aprovechar y abusar de ello. Pero si te vas a esa página, dice, bueno, lo creó a su imagen y semejanza, es verdad, lo creó como algo muy querido, muy especial, muy parecido a Dios, y le confió el paraíso para que lo custodiara y lo cultivara, ¿no? Evidentemente, el paraíso es creación de Dios, y toda la creación, incluso después del paraíso, es creación de Dios, y no está ahí para el abuso del hombre, sino para su uso, que es un uso razonable, ¿no? Y es un uso que es también humano, por eso para que lo cultiven, de cierto modo lo haga florecer, ¿no? Por ejemplo, fíjate la cantidad de perritos que tenemos hoy en día, ¿no? Pues la naturaleza no dio tantos, o sea, Dios no creó tantos perritos, ¿no? No creó los Doberman y los Chihuahua, ¿no? Eso ha sido parte de la acción humana. Pues oye, es una cierta riqueza que ahora ha ganado la naturaleza, ¿no? Naturalmente, somos responsables de haber a lo mejor producido la extinción de algunas especies, pues sí, no podemos estar orgullosos de todo lo que hacemos, pero posiblemente, o sea, la musculatura que tiene a lo mejor un caballo de carreras, no creo que lo hayan conseguido los caballos en estado natural, ¿no? Pero a base de cruces y tal. O sea, de alguna manera, la naturaleza en manos del hombre puede incluso florecer, ¿no? No tiene por qué ser siempre como destructiva la intervención del hombre, ¿no? En cualquier caso, el hombre, aunque toda la naturaleza es obra de Dios, en el hombre hay algo especial, ¿no? Porque el hombre ha sido llamado a un destino de amistad con Dios. Y ese destino es garantizado porque el hombre sea imagen. Claro, si tú no puedes, ¿cómo puedes ser amigo? Decimos que el perro es amigo del hombre, pero yo a mi perro no le puedo explicar que hoy estoy triste porque he suspendido una oposición y mañana estoy triste porque se ha muerto mi madre, ¿no? O sea, a lo mejor el perro entiende que tú estás triste, pone la cabecita así y tal, y te sientes querido un poco, pero no es como un amigo. O sea, a mi amigo le digo que he suspendido una oposición y se pone triste de una manera, y si le digo que se ha muerto mi madre, se pone triste de otra y me acompaña de otra, ¿no? O sea, hay algo en la amistad entre seres humanos que no la puede haber con los animales, ¿no? Por más que eso no nos convierta en tiranos de los animales, ¿no? Bueno, pues eso es porque nos parecemos a Dios, o sea, porque somos capaces de ser amigos y amigos también de Dios, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con la amistad. Y ya con esto acabo rapidísimo. Bueno, así, una cosa que la Iglesia siempre ha enseñado es la relación de cuerpo y alma, que no quiere decir, bueno, como que el cuerpo no cuenta nada. El cuerpo es creación de Dios y el alma es la que hace que el cuerpo esté vivo, ¿no? O sea, no es que el alma la entienda la Iglesia como una cosa que no tiene nada que ver con el cuerpo, sino que de hecho ha enseñado que el alma es lo que hace que el cuerpo esté animado, es decir, con alma, que significa animado, es dotado de alma. Y sin embargo el alma humana es un alma espiritual, un alma que está llamada a vivir para siempre, a ser inmortal, y bueno, pues está muy relacionado con otras cosas de nuestra fe, ¿no? Como la vida eterna y tal, ¿no? Y también es una garantía de poder resucitar, gracias a que nuestra alma es inmortal, ¿no? Y nada, pues también sería importante hablar de la libertad, que antes he mencionado, y también en la parte de la creación habla de la Iglesia del pecado y de la llamada a la restauración, ¿no? Esto lo dejamos abierto, creo, en Jesucristo. Jesús, en parte, viene también a redimirnos del pecado. Entonces, ya esta última diapositiva es para proporcionar así un poco de bibliografía, que siempre puede estar bien, ¿no? Aparte de mero cristianismo, que he mencionado antes de memoria, de Luis, yo aquí pues pongo los puntos del catecismo de la Iglesia Católica que pueden ser interesantes, que son los que he explicado así resumidísimamente. Mucho mejor y con más tiempo lo explica José Ignacio Munilla, el obispo de Alicante, que lleva años explicando el catecismo de la Iglesia, lo he explicado entero, y ahí, yo la verdad es que no lo he escuchado, pero mi madre es una forofa de este señor. Entonces, yo tengo entendido pues que lo hace muy bien y explica muchas anécdotas y es muy instructivo y bueno, pues una manera de enterarse del catecismo de una manera didáctica, así escuchándolo con podcast, te lo puedes descargar gratis de su página web. Y luego, también, por ejemplo, recomendable las catequesis que dio Juan Pablo II sobre Dios Padre, que también son quizá más asequibles, más fáciles de leer que el catecismo directamente. Pues nada, esto es un poco lo que os quería comentar. Luego, si queréis así dialogar un poco, pues esto ya me he pasado de tiempo. Pero bueno, le vamos a ver. Nada, gracias.